Los datos primero, hablamos que eran los datos, vimos que los datos están. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con esos datos que están? Hay que reunir los datos, hay que reunir los datos. Luego esos datos, una vez reunidos, va a haber que presentarlos para su análisis y finalmente hacer el análisis y extraer las conclusiones. Bueno, vamos a arrancar despacito con esto. Vamos a compartir la pantalla. Estadística descriptiva, recolección de datos y presentación de datos en tablas y gráficas. En definitiva, tenemos fundamentalmente tres momentos. Que había que recolectar los datos. Una vez que los recolectábamos, los ordenábamos, los acomodábamos, los presentábamos, ordenábamos y presentábamos en tablas y en gráficos, para finalmente analizarlos, tratar de extraerles toda la información que podamos y con eso, por supuesto, entre otras cosas, la toma de decisiones. Vamos a empezar con los dos primeros de esos tres puntos. Dijimos recolectar los datos, ordenarlos y presentarlos, y finalmente analizarlos para extraer información. Los dos primeros puntos son la recolección de datos y la presentación de esos datos en forma de tablas y en forma de gráficos. Entonces, primero hay que reunir los datos. Acá tenemos un pequeño cuadrito que dice que los datos generalmente se pueden reunir de dos formas. Una forma primaria y una forma secundaria. Vamos a decir que los datos son primarios cuando nosotros mismos nos encargamos de recolectar esos datos. Nosotros vamos a buscar los datos. Y va a ser datos secundarios cuando obtenemos los datos que recogió otra persona, otro ente. Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis, no sé, del nivel de vida, del costo de vida, puedo ir al INDEC y tomar los datos del INDEC. O si quiero hacer un análisis, por ejemplo, de la pobreza, puedo sacarlo del INDEC también, o puedo sacarlo del observatorio de la UCA, o de alguna consultora privada, todos esos datos secundarios. Alguien se encargó de recopilarlos y nosotros los utilizamos. En cambio, primarios, cuando nosotros mismos vamos a buscar esos datos. ¿Cómo puedo buscar esos datos? Y bueno, fundamentalmente hay tres formas de buscar los datos. La observación, la experimentación y la encuesta. Hay más, y más que nada, hoy por hoy, con todos los procesos que hay buscando datos por todos lados, sobre todo los datos no estructurados, hay muchas formas. Pero tradicionalmente estaba la observación. Uno observa, por ejemplo, no sé, quiere medir el crecimiento de una planta, lo va observando, cuánto crece por día, y día 1 observa, la planta mide 10 centímetros. Día 2, la planta mide 11 centímetros, observa, nota y va obteniendo los datos. Puede experimentar con los datos, o para obtener los datos, proceso que se utiliza mucho en medicina, en farmacia, se hace un experimento, ¿no? Uno va creando un medicamento y una droga, algo por el estilo, y lo va haciendo el experimento. No se le pone tanto goma, se le va a probar a un cobayo, no sé, algún animalito de esos que se usa para matar, ¿verdad? Y anota lo que le damos 10 miligramos, no pasó nada. Le damos 15 miligramos, se murió. Bueno, un poco menos. Le damos 12 miligramos, se puso verde, no sé. Va anotando. Esto es una experimentación. Y por último, lo que más se suele utilizar con las poblaciones humanas, se elabora una encuesta, lo cual no es tan fácil. Elaborar la encuesta no es tan fácil obtener los datos de la encuesta, no es tan fácil que esos datos sean buenos, y no es tan fácil a veces sacar las conclusiones. Pero esto es lo que es cómo se reúnen los datos. Datos primarios y datos secundarios. Luego que tenemos los datos reunidos, hay que empezar a organizarlos y presentarlos. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Dice acá, los datos en forma cruda no son usualmente fáciles de utilizar en la toma de decisiones. Uno recolecta los datos, pero esos datos que recolectó son datos crudos. No están ordenados, no están acomodados. Imagínense que yo quiero hacer, en este momento tenemos en el aula 88 participantes. Y quiero sacar la edad promedio de los 88 participantes. Entonces, le pregunto la edad a cada uno y le pido que me la manden, no sé, que la pongan en el chat. Y yo miro, voy a ver 88 números
Y a simple vista no voy a obtener mucho, ni siquiera datos sencillos, como puede ser el rango de edad. O sea, del más chico al más grande, porque pues están desordenados los datos, están crudos. Los datos crudos dan muy poquita información. Uno tiene que prepararlos esos datos. Así como los va recogiendo en forma cruda, no dicen mucho. Entonces, algún tipo de organización necesitamos. ¿Cuáles son las organizaciones? Y se hacen tablas o gráficos, fundamentalmente, con los datos, para poder presentarlos y ordenarlos. Y acá hay algunas de las técnicas que hay para eso. Tenemos gráfico de barras, gráficos circulares, el diagrama de Pareto, arreglos ordenados, tallos y hojas, distribución de frecuencias, en histogramas, polígonos de frecuencias, distribuciones acumuladas, tablas de contingencia, tablas de dispersión. Esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy, más o menos rápidamente. Rápidamente, pues no va a llevar solamente una clase. Entonces, como vimos en la clase pasada, teníamos dos tipos de datos fundamentalmente, categóricos y numéricos. Vamos a ver algunas de las formas más comunes de usarlos, de presentar los datos categóricos. Bueno, datos categóricos se suelen presentar en tablas resumen o los gráficos más usados en los datos categóricos son los gráficos de barra, los histogramas, los gráficos circulares o gráficos de tortas y uno muy interesante que es el diagrama de Pareto. Bueno, esto es una tabla resumen, no hay mucho para decir. Tenemos acá tipo de inversión, tenemos un ejemplo de un portfolio de inversión. Tipo de inversión, acciones, bonos, fondos, ahorro, el monto en miles que hay invertido y el porcentaje que representa en cada uno. Yo acá les puse al costadito que las variables son categóricas y no numéricas. Fíjense, tengo monto en miles, tengo porcentaje, esto está en miles de dólares o de pesos, esto es el porcentaje. ¿Por qué es categórica la variable si estoy con los números ahí? La variable no son el monto en miles, sino que la variable es acciones, bondos, fondos, etc. Típica característica de las variables categóricas, que responden a una escala nominal. Claramente es una variable categórica. La verdad es que son etiquetas, como dijeron por ahí. Yo podría, cuando las hago una tabla, si pongo acciones, bonos, fondos, o bonos, fondos, acciones, o ahorro, bonos, fondos, no cambien nada, no me importa mucho el ordenamiento, no es una más alta que la otra, no es una más ancha que la otra, son etiquetas, características que responden a una escala absolutamente nominal. Es una variable categórica. Fíjense, acá tenemos una tabla, hay una empresa que fabrica teclados para computadora, Keyboards, y tiene unas características de defectos, ¿no? Los defectuosos son por distintas causas. Puede ser una mancha negra en el teclado, porque está dañado, porque está una mancha de aceite de cuando pasa, no sé por qué parte del proceso, marcas en las teclas, bueno, una serie de características, con su frecuencia. De cierta cantidad, acá dice 6.324 defectuosos, un número bastante importante, 413 con mancha negra, con daño, y un porcentaje, es una frecuencia porcentual de las fallas. Fíjense que aunque la tabla lo acomoda un poco, a simple vista podemos ver algo, acá vemos algo más a simple vista, porque ya la vista nos tira algunos porcentajes que nos llaman la atención. El gráfico de barras, acá son barras horizontales, podrían ser barras verticales, da igual, ¿no? Nos va dando ya una información bastante más interesante. ¿A dónde va la vista directamente si queremos analizar? Y directamente que la mayor cantidad de... La principal falla es que sale deforme el teclado, que no tiene la forma que tiene que tener o algo por el estilo. Entonces, fíjense cómo el gráfico ayuda muchísimo. Y acá voy a hacer un tema que le vamos a dar bastante bolilla en esta clase, un poco en la clase que viene, en algún práctico va a andar por ahí. El tema de los gráficos, de lo cual vamos a hablar mucho, porque estamos llenos de gráficos por todos lados.
todo el tiempo nos ponen un gráfico. Prendemos la televisión y nos ponen un gráfico, nos hablan de COVID, de la cantidad de infectados nos ponen un gráfico, la cantidad de muertos nos ponen un gráfico, la inflación nos ponen un gráfico. Tenemos gráficos por todos lados. Debería ser amigable, porque hay algunos gráficos que no se entiende nada. Sí, Debería ser amigable, ¿viste? A veces te ponen los números abajo en el gráfico y te ponen la característica de 327,5 a 740, no me serviría para nada, ¿viste? O algunos que tienen formas raras, pero debería ser amigable, ese impacto me gusta. ¿Ustedes usarían el gráfico como presentación o como conclusión? Ustedes abrirían, por ejemplo, con un gráfico, tirarían un gráfico en la primera página del Power, por ejemplo, de la presentación, o en la tapa, o en las primeras páginas del paper, y ahí empezarían luego a desmembrar, me dicen, ¿no? Entonces coincidimos todos en que el gráfico es importante. Coincidimos en que es importante el gráfico. Punto. Y yo creo que es importante. Yo creo que es importante el gráfico porque, nada, como dijeron también por ahí, sintetiza, resume, y la gente le cuesta leer. A lo mejor uno no se lee un artículo y mira un gráfico, y ahí terminó. Obviamente que si algo quiere hacer algún análisis serio, mirará el gráfico y luego leerá el artículo también, ¿no? Ver dónde salieron esos datos, o por qué. Pero es importante. Hay un autor, yo no me acuerdo cómo se llamaba hace unos años atrás, que escribió todo un tratado sobre gráficos, pero un tratado incluso había sacado la cuenta de cuánto era el porcentaje de tinta que tenía que tener un gráfico, cosas. Pero tengan en cuenta que con toda la importancia que ustedes le dieron al gráfico, y que yo creo, coincido con ustedes que la tiene, la importancia entonces de que el gráfico esté bien hecho, ¿no? Empecemos por la honestidad, por la ética. Supongamos que uno muestra las cosas como son. ¿eh? Yo siempre voy a decirle las cosas como son, voy a defender la ética y voy a tratar de transmitirle lo que a mí me parece que es lo correcto. Por supuesto que en base a sabiendo qué es lo correcto, uno puede inferir lo que es lo incorrecto. No para que lo hagan, obvio, sino para que no se lo hagan a ustedes desde ya, para que no caigan como presas de alguien que quiere engañarlos. Pero es importante porque todos miramos mucho los gráficos y a veces si no miramos la letra chica, literal, letra chica de los gráficos, podemos llegar a entender una cosa por otra. Hay grandes engaños con los gráficos. Algunos son de muy mala fe, algunos, bueno, por supuesto, descartemos los que cambian los datos. Si los datos que están en el gráfico no son los verdaderos, ni bolilla, eso descartemos, ese engaño muy burdo. Pero a veces con los datos verdaderos, de acuerdo a cómo los acomodemos, de acuerdo a qué gráfico usemos, y siempre digo sin violar ninguno de los principios éticos, que lo vamos a ver, puede cambiar absolutamente todo. Puede cambiar absolutamente todo. Este gráfico, que está hecho honestamente, ¿qué significa que está hecho honestamente? Y que uno, si lo mira a simple vista, ve claramente que deformación es el defecto más importante y que es más o menos el doble que daño, según el gráfico. Y si miramos deformación, son 1987 y daños 1000. Es más o menos el doble, coincide. Es decir, es honesto. Si el gráfico es el doble de largo, es porque los números, los valores son el doble que nosotros. ¿Está bien? Digamos que es bastante honesto este gráfico. Entonces uno, a simple vista, se da cuenta que, si yo fuera el gerente de planta, no sé cómo se llama, el que hace el control de calidad, lo que sea, diría, bueno, muchacho, ¿quién es el que está verificando la deformación? ¿O qué pasa? ¿Qué matrizazo? ¿Qué parte de la máquina hace esto? Vayamos de entrada a revisar eso, que es algo que no está funcionando del todo bien. El gráfico está bueno. Después, si quiero ver exactamente, miraré los números y corroboraré, porque también, ojo, este es el doble que este. Entonces yo me preocupo. Pero voy a los números y resulta que tengo 4 teclados deformes y 2 con daño. Es el doble, pero es insignificante, no nada. Doy por bueno toda la partida. Entonces miro el gráfico y después, tarde o temprano, iré a los números. A pesar que acá, no sé si ustedes lo llegan a ver acá abajo, están los números más o menos en la escala que corresponde. Que corresponde me refiero a que de 0 a 500 hay 1 centímetro, de 500 a 1000 hay 1 centímetro, de 1000 a 500 centímetros. Está hecho honestamente, por lo tanto es un gráfico que demuestra las cosas como son. Eso en cuanto a la ética del gráfico. Ahora,
está la otra parte. ¿Qué quiero mostrar yo? Yo quería mostrar que deformación es el principal error. Si yo quería demostrar que deformación era el principal... partamos de la ética de vuelta, ¿no? Deformación es el principal error, no lo voy a poder mentir nunca. Ahora, ¿cómo podría yo suavizar el impacto que da visualmente deformación respecto del resto? ¿Cómo se les ocurre que lo podría suavizar sin violar un principio ético? Lo haría, por ejemplo, suponete, lo hago de 1000 en 1000. De 1000 en 1000, pero más chiquito acá. O sea, en lugar de ser 1 centímetro 500, que 1 centímetro sea 1000 quizás. Entonces quedarían, todos los errores quedarían por acá por la mitad, más chiquitito. Sí. Eso podría ser un impacto, está muy bien. Entonces está claro que si uno maneja la escala, a lo mejor puede lograr un impacto de la misma forma que si pongo una escala más grande, de acá hasta acá, de 0, 100, 200, 300, y deformación va a parecer mucho más grave todavía. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense cómo uno puede manejar sin violar principios éticos, sin violar principios éticos. Arrancamos con un gráfico y yo quiero demostrar que no tengo muchos errores, porque soy el jefe de control de calidad, y a lo mejor cambio de escala para que estén más juntitos los valores. Si al contrario yo quiero mostrar que necesito una inversión en control de calidad, a lo mejor muestro lo grande que son los errores, ¿no? De acuerdo a lo que quiera perseguir. Acá está lo que decía el gráfico de barras. La verdad que no sé si suma mucho, si ahorra mucho. También habría que ver los colores, ¿no? Ojo que acá son todos colores tranquis. Y yo, que está, el defectuoso que tiene el porcentaje mayor, lo meto en rojo furioso, y acá de al lado lo meto en celestito pastel, y a lo mejor también se nota más la diferencia. Acá con todos colores muy, muy pálidos todos, es como que suaviza un poco la diferencia, ¿no? Es el gráfico de barra en el cual, bueno, obviamente se basa más en los porcentajes. Fíjense también cómo uno lo explica. Esto, una época me gustaba mucho hacerle este ejemplo. Estamos en esta barra. Fíjense acá, tengo un gráfico circular de 4 candidatos a una elección. Un candidato que van a un proyecto, una intención de voto, dice acá. Tengo el candidato A, el candidato B, el C o el D. El gráfico claramente muestra que el candidato D viene ganando tranquilo. Olvídense de los porcentajes que están al lado, miren el gráfico. Gana tranquilo. Candidato D podría decir, vanagloriarse de lo bien que viene y salir a buscar inversores o buscar sponsor o buscar lo que sea, mostrando este gráfico. Ahora, si alguien quisiera mostrarle que no está tan bien el candidato D, sin hacer trampa, sin ponerle 50 al C, que sería trampa, podría, por ejemplo, fíjense, el mismo gráfico, uní todos los demás, y fíjense que le puedo decir la intención de voto negativo. Cómo esto que parecía tan grande y tan ganador, de repente, obviamente, no parece tanto. Yo le podría retrucar, pero mirá cuánta gente no te quiere, loco. ¿Está bien? Fíjense que esto estamos hablando siempre sin violar ningún principio ético, cosa que vamos a ver más adelante. Por último, en cuanto a los gráficos estos de variables categóricas, vamos a hacer un diagrama que es muy, muy interesante, que es el diagrama de Pareto. No sé si alguno de ustedes conoce lo que se conoce como la regla del 80-20. La regla del 80-20 es una regla, como dice acá abajo, que se usa para separar los pocos vitales de los muchos triviales. Sería como que el 80% de los efectos son producidos por el 20% de las causas. A ver, por ejemplo, yo te puedo decir que el 80% de mi facturación la produce el 20% de mis clientes. Te puedo decir que el 80% de los errores los comete el 20% de los empleados. El 80% así, y así va mostrando cómo gran cantidad de cosas son producidas por unas pequeñas causas. Por eso se separa los pocos vitales de los muchos triviales. Obviamente 80-20 porque es conocida esa regla, no hay que ser tan exacto.
80-20, 70-30, 60-40, nos referimos a que la mayor cantidad de los efectos son producidos por una pequeña cantidad de causas, lo cual suele suceder. Separamos los pocos vitales de los muchos triviales. ¿A qué refiere esto? Y bueno, que si yo tengo que analizar algo, tengo que ir a buscar un problema, tengo un error en la producción, tengo una máquina que tengo 50 máquinas o no sé cuántas máquinas y está saliendo algo mal, no sabemos de qué máquina proviene. Y bueno, si yo sé que generalmente el 80% de los problemas los produce un 20% de máquinas que las tengo individualizadas, y de entrada voy a ir a analizar esas máquinas. Si hay un error y sé que hay un 20% de empleados que los identifico, que suelen cometer esos errores, y primero voy a revisar lo que hicieron esos empleados. Si yo quiero, no sé, estoy buscando una factura, un error en una factura, y bueno, yo sé que el 80% de la facturación la produce el 20% de los clientes, y voy a buscar al 20% de los clientes más grandes. Es el diagrama. Entonces yo pudiera identificar eso, si yo pudiera separarlo, los pocos vitales de los muchos triviales, y bueno, me da un buen indicio para empezar una acción determinada. Y para eso se utiliza el diagrama de Pareto. Acá tengo un ejemplo del diagrama de Pareto que la verdad que no tiene nombre, pero bueno, supónganse que esto son 7 alternativas, o 7 errores, o 7 causas, la causa 1, la causa 2, la causa 3, la causa 4, 5, 6, 7, y esta es la cantidad de veces que se produjo. El ítem 1 se produjo 40 veces, el 2 9 veces, el 3 6 veces. Y acá tenemos la frecuencia acumulada, en este caso en porcentaje, la podría haber puesto en números. 40, 9, podría haber puesto 40, 49, 55 y así. La frecuencia puede estar en porcentaje o en número, la frecuencia acumulada. Y acá están ordenados de mayor a menor. Graficamos y tenemos el siguiente gráfico. Presten atención a este gráfico. Este gráfico tiene un eje de las abscisas, que son las categorías de la variable categórica, el error 1, la situación 1, ordenadas de mayor a menor en cuanto a frecuencia absoluta, en cuanto a repetición. Vuelvo para atrás. El 1 tenía 40, el 2 tenía 9, el 3 tenía 6. Entonces, el 1 tiene 40, el 2 tiene 9, el 3 tiene 6. Acá en el eje de ordenadas de la izquierda están las frecuencias absolutas. Y en el eje de ordenadas de la derecha están las frecuencias acumuladas, que podría estar en valores o en porcentaje. Esta también, valores o en porcentaje, da igual. Entonces tenemos los porcentajes acumulados. Fíjense que la primera acumula más o menos un 30 y pico %, la primera y la segunda acumula más o menos un 70%, esto sale de este gráfico de acá. La primera el 33%, la primera con la segunda el 64% y así hasta el 100%. Entonces tengo las barras que responden a las ordenadas de la izquierda, las frecuencias absolutas. Y la curva, las frecuencias acumuladas de mayor a menor. Entonces, yo acá a simple vista me doy cuenta que las dos primeras situaciones, la 1 y la 5, las dos que más se producen, me están juntando casi un 70% de los casos. Entonces, yo voy a buscar un problema o algo que tenga que ver con esto, lo primero que voy a analizar, si quiero ganar tiempo, a lo mejor no tengo suerte, pero esto es probabilidad, si quiero ganar tiempo, lo primero que voy a buscar es el caso 1 y el caso 5, y ya tengo el 70 y pico % de los casos observados. Eso es lo que me logra el diagrama de Pareto, me separa los pocos vitales de los muchos triviales. Obviamente, cuanto más cantidad de categorías tengo, más importancia va a adquirir el diagrama de Pareto. Obviamente, los datos numéricos nos dan mayores chances para hacer las situaciones. Acá los datos numéricos tenemos que podemos presentar arreglos ordenados. Arreglo ordenado es casi una redundancia, arreglo ordenado pues es un orden, ordenar los datos y graficarlos en un diagrama de tallo y hojas, o armar una distribución de frecuencias y distribución de frecuencias acumuladas y graficarlas como un histograma, un polígono de frecuencias o un gráfico de frecuencias acumuladas, que es el gráfico de ojiva. Esto es lo que vamos a ver ahora. Arranquemos con el arreglo ordenado. Un arreglo ordenado
es una secuencia de datos rankeados en algún orden. Es decir, yo tengo los datos crudos. Dijimos que los datos crudos no me dicen mucho. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Los ordeno. Los ordeno. El solo hecho de ordenar los datos de alguna forma, o sea, de menor a mayor o de mayor a menor, ya alguna información me va a dar. Alguna información me va a dar. Por lo menos me va a dar el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el más grande y el más chico. Eso lo voy a tener. Voy a sacar el rango. Y aparte, voy a tener algún dato acerca de la variabilidad. No mucho, pero algún dato de la variabilidad voy a tener. Voy a poder identificar a simple vista o a un pequeño esfuerzo visual si hay o no algún outliers. Vamos a llamar outliers a observaciones que no son usuales dentro de la muestra o la población que estamos manejando. Es decir, un outlier es alguna observación que está muy fuera del rango. Por ejemplo, si yo estoy entro a un curso de cuarto grado de la primaria, ¿cuánto es el promedio de edad de cuarto grado de la primaria? Serán más o menos 9 años, 10 años. Si yo saco un promedio de edad de los alumnos, y me va a dar entre 9 y 10. Habrá alguno que repitió y tiene 11, habrá alguno muy adelantado que tiene 8, pero va a estar entre 9 y 10 años. Ahora, si yo hago el promedio de edad de los que están adentro de esa habitación y tomo a la maestra, que a lo mejor tiene 35 o 40 años, está muy fuera de rango. Me va a variar mucho el promedio. La maestra es un outlier. Está fuera de los valores que estamos usando. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos los datos crudos. Supóngase que tengo un grupo de personas chiquitito, y le pregunto la edad a cada uno. Fulano, Mengar, y acá tengo anotados los datos. A simple, son poquitos, pero igual a simple vista, no saco mucho. No saco mucho. Me puedo observar, son pocos. Pero si los ordeno, con solo ordenarlo de manera mayor, con un golpe de vista así, ¡plac!, te saco el rango. ¿Cuánto es el rango acá? 20. 41 menos 21. Y te digo que, como son poquitos datos, la variabilidad es bastante grande. Es bastante grande. Hay, no sé cuántos son, 5, 9, 10 datos, hay 20 de variabilidad, cuántas probabilidades. El solo hecho de ordenarlos, de hacer un arreglo, de ordenarlos, algún dato me está dando. Ahora bien, vamos a tratar de graficar esto. Hay un gráfico, yo en todas las clases digo que este gráfico le tengo un poquito de idea, pero no está mal, no está mal. No está mal, si no pasa es que la computadora los mata. A pesar que hay computadoras que lo hacen, pero se los tengo que presentar porque lo van a encontrar en algún lugar y bueno, sepan interpretarlo. No sé si es lo más usual, pero está bueno, de todas maneras, para interpretar algunas cosas. Esto te da alguna idea más de la distribución, es graficar los datos. Vamos a separar los datos de la serie con un dígito líder, que es el tronco, y algunos dígitos, uno o más dígitos complementarios, que son las hojas. Por ejemplo, tenemos los datos de recién. Entonces yo los voy a armar en una tabla. Este es el gráfico de tronco y hojas, o tallo y hojas, donde el 21, por ejemplo, pongo 21. El 24 pongo 2, 4. El 38 pongo 3, 8. Bueno, la verdad es que hasta acá es muy sencillo. Vamos a hacerlo con todos los números y nos queda un gráfico de esta forma. Es decir, estos números son 21, 24, 24, 26, 27, 21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 38 y 41. Lo grafica de esta forma rápidamente. ¿Qué pasa? Y esto me da una idea, sin tener una computadora, sin hacer mucha historia, de un pequeño gráfico de barras, más o menos. Digamos que la decena del 20 es la mayor cantidad, la decena del 33, hay una sola decena del 40. No digo que es un outlier, pero la mayoría, ya con este gráfico te puedo decir, la mayoría son 20añeros, si fuera una edad, por ejemplo, a simple vista. A simple vista. Te da alguna ayuda y te muestra más o menos el tamaño de la barra. Fíjense, hay el doble de 20 que el de 30, porque este largo es el doble que este. La verdad que no está mal el gráfico. ¿Por qué no me gusta tanto? ¿Por qué me molesta un poco? Y porque esto era muy fácil. Imagínense que tengo el número 613.
tengo tronco y hojas, no tengo raíz, tronco, hoja, hojita, pistillo, estambre, no me acuerdo de la primaria y de la secundaria cuando estudiaba botánica, no sé, tengo nada más que esto. Entonces, el 613, tengo que poner las centenas como tronco y después tengo que poner las decenas como hojas. Entonces, el 613 es 600 y una decena. Está redondeado. El 776 está redondeado en 7 centenas y 8 decenas. En 1224 ya es 12 centenas. La verdad que se hace bastante complicado. Hablábamos un rato que el gráfico tiene que ser amigable a la vista. Yo veo esto está no muy amigable. Imagínense estos datos, y queda graficado así. Ahora, este es el 613. Este es el 632, o podría ser el 631 o el 634. Este es el 658, podría ser el 660. Nada, una vez armado, tengo un buen dato acá. Me dice, mirá, el modo, el que más se repite, son las centenas del 8, los 800. Que tiene cierta distribución. Pero si yo tengo que hacer un análisis, mirar un poquito más fino, es muy complicado interpretarlo, pierde un poco de amigabilidad, o como se diga, en cuanto a la vista. Pero la verdad es que lo más utilizado para los datos numéricos son las distribuciones de frecuencia. Una distribución de frecuencia es lo que más se utiliza, quizás de lo más útil, lo más hasta recomendable. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Bueno, es una lista, una tabla que contiene grupos o clases de números. Y eso es la distribución. Y la frecuencia, bueno, llamamos frecuencia absoluta, podemos definir a la cantidad de veces que se repite un orden. Vamos a ver. Ventajas de utilizar distribución de frecuencias: es un camino para resumir datos numéricos, condensa los datos crudos de una forma más útil y permite una interpretación visual rápida de los datos. No creamos todo esto, vamos a ver si lo podemos comprobar. Toda esta filmina la voy a saltear para una clase práctica. Vamos a analizar la distribución de frecuencias. Acá tenemos un ejemplo. Dice, un productor de aislamiento térmico selecciona aleatoriamente 20 días invernales a fin de medir las temperaturas diarias. Y tiene la temperatura que hizo cada día. Este día hizo 24, este día hizo 35, 17, 21, 24, 12, 44, 53, supongamos que está en grados Fahrenheit, porque si no fue un invierno muy caluroso. Y acá tenemos estos datos crudos. Fíjense, ya son 20, a simple vista mucho no podemos sacar. Mucho no podemos sacar. Vamos a ordenarlos. Los ordenamos de menor a mayor y ya el solo hecho de ordenarlos nos facilita un poco la interpretación de estos datos. Los tenemos ordenados de más frío al más caluroso y podemos sacar al toque el rango, la amplitud térmica. Fue de 46 grados. Ahora bien, para dar una vuelta más de tuerca a la interpretación de todos estos datos, vamos a armar una distribución de frecuencias. Entonces vamos a seleccionar cuántas clases, cuántos grupos vamos a armar. Acá seleccionamos arbitrariamente 5 clases. Arbitrariamente 5 clases. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué dice la teoría? Y que usualmente van entre 5 y 15, de acuerdo a cuántos datos tenga. En realidad hay una fórmula matemática para sacar este valor, pero es tan mala como no tenerla. Así que vamos a dejarlo así y vamos a ver de acuerdo a lo que nos interese mostrar. No menos de 5 porque están muy agrupados los datos, no más de 15 porque ya dejaría de ser visualmente agradable poder ver 15 barras, 15 números, perdemos un poco. Bueno, acá hacemos todo lo que les decía yo que les voy a explicar en la clase práctica y nos queda armado lo que se conoce como una distribución de frecuencias. Armamos 5 clases. La cantidad de clases, hay una fórmula matemática para hacerla, pero no la voy a dar porque
no me parece útil para nada. Entonces, hay un montón de fórmulas que existieron desde siempre en estadística para simplificar la vida, porque si vos lo hacías mal, hacer todo de vuelta era un montón de cuentas. Hoy por hoy, si lo haces mal, apretás Control Z, lo haces de vuelta, pintás de vuelta y salió. Entonces, si te equivocás, nada, lo haces de vuelta hasta que haces que te guste. Pero usualmente las clases, y esto vamos a ver mejor en la práctica, acá hay 5 clases o 5 grupos, se hace entre 5 y 15. ¿Por qué entre 5 y 15? Usualmente, no es una regla de oro, y porque menos de 5, cuando vea los gráficos, no me va a aportar mucho, están muy agrupados los datos, no puedo ver la variabilidad. Y más de 15 y ya no se entiende nada, parecen datos crudos. Entonces es un número que suele estar entre 5 y 10, 12, 15. Más o menos depende de la cantidad de datos que tengas y depende de la información que quieras sacar. Si te sale mal, lo haces de vuelta. Entonces los agrupamos. Por ejemplo, esto, acuérdense que son las temperaturas de 20 días. Las clases que hicimos, pusimos entre 10 y 20 grados, entre 20 y 30. ¿Qué significa la frecuencia, esta frecuencia absoluta? Bueno, que entre 10 y 20 grados hubo 3 días. El 12, el 13 y el 17. Entre 20 y 30 grados hubo 6 días. El 21, el 24, el 24, el 23. Y así está armada la frecuencia absoluta. Obviamente la suma de las frecuencias absolutas tiene que dar el tamaño de la muestra, siempre, siempre, si no me falta algún dato. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el tanto por uno, es decir, el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. 3 sobre 20, 0,15. 6 sobre 20, 0,30. 5 sobre 20, 0,25. Y luego tenés la frecuencia porcentual, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Por qué? Y porque por algún motivo a los humanos nos gustan más los porcentajes que los por uno, que los tantos por uno. Nos sentimos más cómodos cuando dicen el 20% que el 0,2. Quizás los contadores no, pero bueno, la mayoría de los humanos se sienten más cómodos con los porcentajes. Entonces, ya el solo hecho de armar esto, ya nos da un poco más de información. Porque yo te digo, qué sé yo, que el 30% de los días hizo entre 20 y 30. O el 25% de los días hizo entre 30 y 40. Ya tengo un poquito más de información. Incluso podría tener un poco más de información sin mucho esfuerzo. Podría agregarle la frecuencia acumulada y la porcentual acumulada. Al mismo gráfico lo completé e hice la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es un dato muy importante, ya lo vimos hace un rato cuando vimos Pareto, pero lo repetimos. Puede estar en cantidad o en porcentaje. Es decir, la frecuencia absoluta era la cantidad de veces que se repetía esta clase, había 3 entre 10 y 20, acumulada lo mismo. Pero entre 20 y 30 hubo 6. La acumulada es 3 más 6, 9. 14 es 3 más 6 más 5, 14, y así sucesivamente. Es decir, la frecuencia acumulada es un concepto similar al menor o igual. A ver, y por eso digo que empezamos a tener más información. Yo te dije que el 25% de los días hizo entre 30 y 40 grados. Pero te puedo decir que el 70% de los días, o 14 de 20 días, hizo menos de 40 grados. Concepto de menor o igual. Y ya como les decía, ya estos datos crudos del principio, no se entendía nada, con un pequeño trabajito ya tenemos cierta información que podemos incluso sacar algunas conclusiones, o hacer un pequeño speech, o hablar un poquito. Y esto también lo podemos graficar. Tenemos un gráfico para las frecuencias absolutas, un gráfico para las frecuencias acumuladas, puede ser en número o en porcentaje, y tenemos otro más también para las frecuencias absolutas. Vamos a ver los gráficos. Primero tenemos el histograma. El histograma es el gráfico de frecuencias absolutas. Es el histograma. El histograma va a ser X contra Y, las frecuencias absolutas. El histograma, por definición, las barras tienen que estar pegadas entre sí. ¿Por qué pegadas entre sí? Y porque de clase a clase
no hay ningún espacio. 10 a 20, acá arranca 20 a 30, acá arranca 30 a 40. ¿Por qué hago esta aclaración que es bastante conocida? Porque cuando hagamos el histograma en Excel, Excel por ahora, no sé si lo habrá arreglado el último Excel, pero históricamente hace el histograma con las barras separadas, lo cual no está bueno porque toma la marca de clase. Pero como nos ahorra hacerlo manualmente, lo tomamos por bueno. ¿Qué vamos a hacer? Si no te va a decir Excel, bueno, si no te gusta, se lo vos. Bueno, está bien. Nos quedamos con el que hay. Entonces tenemos acá el histograma. Este es el histograma gráfico de barras pegaditas. Entonces, entre 10 y 20, 15. Perdón, 3. Entre 10 y 20, fíjense acá, 5, 10, 15, 20, 20. ¿Qué marcó Excel acá? El punto medio. El punto medio. El punto medio. Este gráfico. Entonces, entre 10 y 20 hay 3. Entre 20 y 30 hay 6, que son estos de acá. Entre 30 y 40 hay 5. Y tenemos el grafiquito. Ahora bien, fíjense, vamos a unir los puntos medios en el límite superior del histograma. Voy a unir de acá hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá, y me va a quedar esto. Y una vez que los uní, voy a borrar el histograma y me va a quedar esto. Y esto se llama polígono de frecuencias. Es un polígono y ahí tenemos las frecuencias absolutas. Podría parecerse a una normal que tiene una leve asimetría hacia la derecha, que es más o menos mesocúrtica. ¿Qué estoy diciendo con estas palabras que vamos a analizar la clase que viene? Y que yo puedo darme alguna idea de lo que puede pasar en base a una distribución conocida. Si esto fuera perfectamente una normal, yo sabría que más o menos, el 95% de los datos están comprendidos entre la media y un par de desvíos. Y podría, les tiro un dato cualquiera de la normal, cosa de mostrar por qué me conviene a veces esta formita. Por último, en cuanto a lo que es esta distribución de frecuencias, tenemos el gráfico de frecuencias acumuladas, conocido como gráfico de ojiva. Ojiva porque esta forma que parece una integral, más o menos, es una ojiva. Es una ojiva. Que suele ser el gráfico, la forma que tiene generalmente el gráfico de frecuencias acumuladas. Acá tenemos los intervalos y acá tenemos la frecuencia acumulada que puede estar en porcentaje o en valores. Por supuesto, los puntos muestran el límite superior del intervalo. ¿Por qué? Porque es lo que acumuló hasta que termina cada intervalo. Por ejemplo, el primer intervalo entre 10 y 20 tiene acumulado 15 cuando llegó a 20. El intervalo de 10 a 30, el acumulado de los dos primeros, tiene acumulado 45 cuando llegó a 30. Estos puntos muestran el límite superior de cada intervalo. Este gráfico de ojiva es muy útil si uno quiere a simple vista buscar algunas medidas de tendencia central, o de tendencia o de posición, más que de tendencia central, como puede ser la mediana o los cuartiles. Yo quiero buscar la mediana, es el valor que separa la mitad más grande de la mitad más chica. Solo tengo que buscar el 50%, la mitad, llevarlo hasta la línea, bajar, y acá tengo más o menos el valor de la mediana. Lo mismo del primer cuartil. Busco el 25%, lo llevo hasta la línea abajo y tengo el cuartil. Hoy por hoy los paquetes lo sacan directamente, pero bueno, uno te das una idea de cómo está distribuida y te marca algunos valores. Cerrado este tema, vamos rápidamente a contar algunas cositas. Por ejemplo, más de una categoría, multivariados. Por ejemplo, el primero que teníamos de inversión, acciones, bonos, fondos, ahorros, puedo ver qué hace el inversor A, el inversor B y el inversor C. No tienen por qué tener el mismo portfolio. Entonces eso lo podría graficar en este gráfico que no se ve nada, pero que si fuera un poquito más grande podríamos ver dentro de cada ahorro o acciones
qué invirtió cada uno. Acá se ve un poquito mejor. Fíjense, esto es muy interesante. Acá tengo las ventas trimestrales en 3 territorios. El territorio del este, el territorio del oeste y el territorio del norte. En el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre. Si uno tiene estos valores de acá en la tabla, a lo mejor no tiene mucha información, no sabe qué hacer. Pero si vos tuvieras que analizar estas ventas, acá nada, pero en el gráfico, ¿qué les llama la atención? El tercer trimestre, pero el este, que es el más bajo en el primero, segundo y cuarto trimestre, en el tercer trimestre tiene un pico tremendo. Este dato que nos podría llamar la atención, que si uno fuera un analista de ventas, gerente de ventas, lo que sea, no sé, le gustaría saber qué pasó, ver si lo puede igualar con las demás regiones o con los demás trimestres, este dato a lo mejor no está tan claro mirando los números así. Hay que entrar a analizar los datos. En cambio, el gráfico, ¡pac!, te mete el impacto de una y vas derecho a buscar eso. Estas son las ventajas de los gráficos. Esto sí, es algo que simple golpe de vista te dice qué es lo que tenés que ir a buscar o analizar. Esto obviamente se puede hacer con las tablas dinámicas de Excel. Y después tenemos un par de diagramas más que vamos a utilizar a lo largo del curso. Uno es el diagrama de dispersión, muy interesante, pero muy útil acá, así como súper golpe de vista, para buscar alguna relación entre dos variables. Fíjense, acá tenemos el costo por día y el volumen de producción. ¿Hay alguna relación entre el volumen y el costo? Y acá en la tabla tendría que concentrarme mucho. Ahora, si lo miro acá, fíjense que sale más o menos la relación que hay. Acá tenemos una pequeña recta de pendiente suave, o si quieren, una logarítmica o algo por el estilo, como para... Yo acá buscaría que haya cierta relación y podría tirar algún tipo de regresión en base a los datos que me da esto, que acá no puedo ver nada. Luego, muy parecido a esto, son los gráficos de serie de tiempo, que es un diagrama de dispersión, solo que en el eje de las abscisas tenemos el tiempo. Este es un gráfico muy utilizado en economía, de series de tiempo. Fíjense, acá tenemos los años y acá tenemos las franquicias que se otorgaron. Por decir, acá podría tener los años, podría tener el PBI de los años y podría tener el índice de inflación. Series de tiempo son súper usadas en economía. Ahora, bien, vos tenés esto acá, la franquicia puede ser interesante, el 2002, qué bien que me fue todo, pero vos mirás acá este gráfico, y si yo entro a trabajar en esta empresa y me piden que dirija algo por el estilo, lo primero que me gustaría saber es, ¿qué pasó acá, después del 2002? Que hubo un quiebre de tendencia tremendo, veníamos una tendencia creciente, y acá, trácate, quiebre de tendencia, y no solo empezó a bajar, sino que seguimos bajando, había tendencia decreciente. Entonces, este gráfico te muestra al toque dónde tenés que ir a analizar, y andar a analizar esto, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Como primer análisis, después seguirás analizando todo y abrirás los números y no te vas a quedar ni con el gráfico, luego irás a la tabla, no te quedas con la tabla y dirás, tráeme todos los valores, los importes y todo lo que pasó. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de los errores, hablamos un poco de errores al principio y ahora vamos a hablar de las consideraciones éticas. Guía para la buena gráfica. Esto es lo que ustedes tienen que hacer para mantener la ética y lo que tienen que observar para descubrir si alguien no está siendo ético, con lo cual ese gráfico hay que analizarlo bien porque me están queriendo engañar, me están falseando la realidad, están jugando con mi golpe de vista o más. Primero, obviamente, no distorsione los datos. Si cambia los datos, bueno, nada. Ahorre en ornamentos. No haga gráficos artísticos. Se transforman en basura. Hay algunos gráficos que son hermosos, que te muestran el crecimiento de la vegetación con plantitas, con árboles. No entender los datos, no encontrar los números después. Hay que tener cuidado. Usa una escala para cada eje en el gráfico dimensional. La escala del eje vertical debería empezar en 0. Etiquete cuidadosamente los ejes. Tenés que saber qué es lo que estás analizando. Estoy cansado de ver gráficos en los diarios que te pone el gráfico, no te dice las escalas. ¿Qué es esto? Pero etiquetar no es solamente etiquetar, poner muertos. ¿En qué está?
en miles, en decenas de miles, en millones, hay un 10. No es lo mismo 10 que 10.000, que 10 millones, que 10 trillones. El título, el gráfico tiene que tener un título. Utilizo un gráfico más simple para un conjunto dado de datos, el más simple que encuentre. Vamos a ver algunos gráficos que hay acá. A ver, acérquense a la computadora. Dice, figura 1, número de estudiantes de nuevo ingreso en la universidad de no sé dónde, en no sé cuándo. En dos gráficos. ¿Cuál gráfico es correcto y por qué? Número de estudiantes ingresantes en una universidad, en carreras, y no hay una relación lineal que tenga que juntar esta línea con una tendencia. Esto no es el tiempo, no hay nada. Esto es categórico. Podemos mostrar cuántos ingresaron en cada carrera, pero no juntarlos con una línea que parece que, uy, vamos subiendo, uy, bajamos, qué mal, nada, no bajamos nada, es otra carrera. No tiene nada que ver una cosa con la otra, es un gráfico erróneo. Otra, parecido. Dice, porcentaje de menores atendidos por explosión laboral en México. ¿Por qué está mal esto? ¿Qué variables son continuas? Categórica. Para ser continua tiene que ser numérica. Este tiene un problema de impacto, ¿no? Acá no se nota la caída. Esto es una cosa muy rara, no se entiende nada. Después mírenlo. Bueno, acá, esto lo hablamos hoy cuando hablamos de la escala. Dice, figura 4. Otra vez lo mismo, porcentaje de menores atendidos. Fíjate cómo al cambiar la escala, que aparte no la pone la escala, acá te pasa, bueno, mira qué parejito, los 3 años son iguales más o menos, no hay mucha diferencia. Y acá, no sé cuál es el correcto de los dos, porque no hay escala tampoco, pero acá te muestra que vendría el gobierno nuevo y te diría, mirá cómo bajó la cantidad de menores atendidos, o subió, no sé si será bueno o malo, y te diría, mirá que igual que sigue, ¿no? Fíjense la importancia de la escala y del nombre de los ejes. Dice, si fueras el candidato A, ¿qué gráfico preferirías que se publicara en los periódicos? Es lo que hablábamos hoy, ¿no? Acá no estás falseando los datos, ¿eh? No arranca en 0, con lo cual perdés un montón de proporción. Acá tenemos 3 gráficos de torta, de torta en 3D, y acá ¿qué pasa? A ver, fíjense, dice número de estudiantes de nuevo ingreso, el mismo que estaba antes. Fíjense que acá los 3 son iguales, ¿eh? Son iguales. Este es el mismo que este, solo que en 3D, y este es el mismo que este, solo que girado. Acá, de acuerdo a lo que quieran mostrar, esto es un poco más sutil, pero también influye, ¿no? Según qué color tengas enfrente, dónde lo pongas, acuérdense cómo la vista está acostumbrada a moverse de izquierda a derecha. En fotografía se suele estudiar a veces que el primer punto que uno mira es uno que está más o menos a la izquierda y a un 60% de altura, 70% de altura. Acá la vista te lleva derecho al celestito, o verde, no sé qué color será este. Ahora este ya es un poco más complejo. Es lo mismo, pero yo creo que no me habría dado cuenta la importancia de este color pastel en este y en este, y acá luce un poquito más. Este es el orden que van poniendo. El gasto social aumenta con el Partido Popular. Mirá lo que se mandó el gasto popular el Partido Popular en cuanto a gasto social. Gastaste 184 y acá 183, cualquiera. Y aparte, como si fuera poco, no arranca en 0. Fíjate que aunque haya aumentado, es poquitito lo que aumentó en términos absolutos, pero como no arranca en 0, te dice, mirá vos cómo gastas, qué bien que gastamos, ¿no? Mirá cómo aumentamos el gasto social, qué buena gente que somos. Este sería el gasto correcto, me parece. El gasto correcto que de todas maneras, no arranca en 0. No arranca en 0, lo cual es un problema. Dice, registro de desempleo. No sé quién es quién, no me importa, pero el amarillo sube, baja un poquitito. Mirá, el rojo, baja de golpe. Falta el eje, claramente no arranca. Ojo, falta el eje y capaz que arranca de 0. Porque vos fíjate que acá 2.100.000
4.400.000, casi el doble de largo, más o menos puede andar, 4.800.000 un poco más. Te puede confundir que está bien, porque falta el eje, este es el doble que este, está más o menos bien. Podés pensar que está bien, sobre todo porque acá este es más bajo que este. Pero este 4.400.000 está abajo de 4.100.000. Paro registrado. Tenemos febrero, agosto. Te marca la caída pronunciada. Si de acá a acá hay 400.000, 300.000 más o menos, de acá a acá no puede haber 4.600.000. No hay escala, porque no hay cero en el eje de las ordenadas, lo que dijimos al principio. No hay escala. Entonces la caída existe, pero no sé si así pronuncia. Si acá fuera un cero, esta caída sería imperceptible. Sería imperceptible. Repito, no sé si es buena o mala, no sé ni de qué están hablando, ¿no? Pero es así. Tenemos un gráfico que trata de mostrar el aumento en la adicción de drogas, pero tiene unos errores graves en las escalas. Fíjense que en la escala de las abscisas, los años van a veces de 1 en 1, a veces de 2 en 2. De las ordenadas, nada, más allá de que el 90.000 está por debajo del resto, cuando están todos por arriba, tampoco hay distancias coherentes entre unos y otros. Hipotecas constituidas en Barcelona. 1.238.000, 600.000, 199.000, 202.000. Acá la escala es tremenda, porque más allá de que molesta el edificio de atrás y el hecho de que esté en 3D el edificio, porque a lo mejor esto podría llegar a tener alguna relación vista en 3D, pero si de acá, acá, fíjate, acá está en la parte de arriba del balcón, acá está en el piso del balcón, o sea que en este balcón, del piso del balcón, arriba del balcón, tenemos 600.000. Acá tenemos 500.000, acá 202.000. No se entiende, no queda. Acá es un aumento de 1,6%, qué sé yo. Es un problema de escala y por supuesto de eje de ordenadas, como siempre, más gráfico 3D, más la complicación de la foto. Bueno, esto ya es más, ¿no? Dice, evolución interanual de la afiliación a la Seguridad Social de profesionales de servicios sociales, una forma de medir el empleo. Incremento de 15.891 afiliaciones. Tenemos 352.000, y mira todo lo que aumentó. 15.000 en 300.000, que es un 4%, nada. O mucho, no sé, pero no. Acá parecía que hubiera aumentado un 50%, un 60%. A lo mejor 4% es una barbaridad, está espectacular, felicitaciones, lo que sea. Pero el gráfico, si vos no mirás un poco los números, te dice que a la mente le indica, mirá, che, aumentó un 50%, 60%. Triple empate, 40%, 31%, 25%, 18%. Fíjate, este 40%, si de 40% a 31 hay 9, de 31 acá no puede haber 31. Otra vez no tenemos escala, no tenemos eje de las ordenadas, sería este, aunque sea César está torcido. Acá parecería que Albert Rivera le sacó como loco, le sacó mucha ventaja, pero no lo duplicó ni de casualidad. En Alarcón ahora se crea empleo. 6.182, 13.000, 12.978. Esto, nuevamente, no tiene eje de ordenadas, fíjese, hecho en escala, bajó, pero no es que cayó al pico, no es que se destruyó todo lo que se había creado. Bajó un poquitito, esta es la escala, este es el gráfico correcto, este no. Podemos, 4,6, menos 1,8, menos 5. Fíjate, menos 5 y 0,1. Perdimos un poquito, no perdimos tanto, estamos un poquito abajo. No, acá estás abajo. Acá cambió completamente. Errores, porcentajes. 50,66 gané, 49,07. Mirá. Ficción nacional. 14,6, 14,3. Nada. Ahí está, no es el 50% ni de casualidad. Ni de casualidad. Pero estas cosas existen, ¿eh? Existen, ¿eh? Todas estas cosas existen. Uno mira el gráfico, cuando mira el gráfico, lo primero que hay que hacer es mirar las escalas, mirar el título,
mirar cómo está armado, qué es lo que está diciendo y no dejarse engañar. Y cuando uno hace un gráfico, no engañar a nadie, pero buscar el gráfico que le conviene y acomodarlo de la forma que le conviene. No, por supuesto, violar las cuestiones éticas.